Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Buenos días, oyentes de Voces de Lucha. Comenzamos nuestro programa de esta semana y en el mismo nos vamos a referir a la situación, una vez más, nos vamos a referir a la situación que está ocurriendo en Palestina con el verdadero genocidio que está llevando adelante el Estado terrorista de Israel sobre el pueblo palestino. Un genocidio que por supuesto no comienza en el día de hoy, ni mucho menos comenzó hace unos meses, sino que es un proceso que se ha extendido ya desde hace décadas, desde la creación misma por parte del imperialismo del Estado de Israel, un Estado que adopta desde sus orígenes características de una implantación imperialista en el territorio del Medio Oriente, que lo hace tomando las características de un Estado de apartheid, un Estado racista, un Estado donde la población del territorio ocupado es segregada constantemente y sometida a periódicos procesos de matanza, de exterminio, donde lo que se busca a largo plazo claramente por parte del Estado de Israel es justamente la expulsión o el exterminio total de la población originaria, la población que originariamente estaba en ese territorio antes de la implantación del territorio de este Estado terrorista de Israel por parte del imperialismo. Sin embargo, el proceso actual destaca en todo este proceso histórico por la particular barbarie que se está desarrollando, por los números escalofriantes de muertos y heridos entre la población palestina, en un verdadero proceso de limpieza étnica, de genocidio brutal llevado adelante por este Estado terrorista. Hay cifras que ilustran claramente este proceso salvaje, donde, por ejemplo, a principios de marzo se publica un estudio por parte de la ONU, donde se compara la cantidad de niños que murieron en los últimos 4 años, en todas las guerras que han existido en el mundo, en los últimos 4 años, y esa cifra alcanza 12.193 niños, según cifras de la ONU. Por supuesto que sabemos que al ser un organismo imperialista se queda corto, incluso en estos análisis. Pues bien, la cifra de niños muertos en Gaza desde el 7 de octubre, cuando Hamás lanzara su ataque sobre Israel y viniera la respuesta en esta nueva oleada de barbarie del Estado sionista, el número de niños palestinos asesinados por Israel se eleva hasta los 12.300 hasta los primeros días de marzo, una cifra que por supuesto ha ido aumentando. Es decir que en solamente estos pocos meses Israel ha asesinado más niños que los que han muerto en todas las guerras en todo el mundo en los últimos 4 años. Y este proceso se agudiza porque la política que ha desarrollado Israel, también desde hace décadas, pero que se ha agudizado totalmente en estos últimos meses, es el de apuntar especialmente a la población civil palestina y llevar adelante matanzas utilizando no solamente la última tecnología que le proporciona el imperialismo y que el Estado mismo de Israel desarrolla, la tecnología militar, de las bombas y armas de todo tipo, sino también mediante el terrible recurso de la matanza por hambre, por sed, por falta de medicamentos, por falta de la atención médica más elemental hacia los niños y hacia toda la población civil en su conjunto. Entonces, el número de niños que mueren por hambre, igual que el resto de la población también, crece exponencialmente en las últimas semanas, donde ya se agotan los últimos vestigios de cualquier recurso al que pueda acceder la población civil. Actualmente sabemos que la población civil de Gaza se aglomera en el último refugio que prácticamente les queda, que es la ciudad de Rafah, en el sur, donde casi
1.700.000 personas, refugiados palestinos, se amontonan en campamentos absolutamente precarios, sin agua, sin comida, sin medicamentos, sin acceso a ningún tipo de atención médica, en un proceso que recuerda los asaltos más salvajes de lo que era la época antigua, la época medieval, donde las ciudades eran rendidas por hambre por los ejércitos sitiadores. Acá parecería igual que el ejército, que el Estado sionista, el Estado terrorista de Israel no va a tener la paciencia de esperar ese proceso, sino que está dispuesto a lanzar un asalto terrestre sobre la ciudad que obviamente va a saldarse con decenas de miles de muertos, profundizando aún más estas cifras terribles de lo que es esta acción del Estado terrorista de Israel, que, como decíamos, aprovechó los incidentes del 7 de octubre para lanzar una ofensiva que le permita avanzar muy fuertemente en su objetivo final, que es el exterminio o la expulsión de la población no judía de Palestina. En nuestro país, en los últimos días, a partir de una movilización, la movilización que se realizó el 8 de marzo, donde hubo algunas manifestaciones críticas al Estado de Israel, a la política terrorista del Estado de Israel, todo el espectro político, empezando por la coalición de gobierno, pero también con total apoyo al Frente Amplio, manifestó su repudio a las expresiones de odio, según ellos, a las expresiones antisemitas, que supuestamente se expresaban al criticar al Estado de Israel. El Frente Amplio apoya la declaración que sale del Parlamento en todos los puntos. El único punto que no acepta es que se le plantee que debería haber una denuncia penal al respecto, que debería actuar el Poder Judicial al respecto, ya que ellos obviamente respetan la sacrosanta división de poderes del Estado burgués. Pero después, en el contenido de condenar los discursos de odio contra el Estado de Israel e igualar lo que es la crítica a la política genocida de un Estado terrorista generado por el imperialismo, igualan eso a lo que tiene que ver con el odio racial, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Justamente el Estado terrorista de Israel es un ente de odio racial, es justamente el Estado terrorista de Israel el que lleva adelante una política de apartheid contra la población palestina. Y basta, si se quiere hablar de discursos de odio, basta con ver justamente los discursos de los dirigentes israelíes, los discursos del propio gobierno israelita. Cuando comienza esta nueva oleada del ataque del ejército israelí contra la población de Gaza, el ministro de Defensa de Israel declara, y esto es citado textual: ordené un asedio total sobre la franja de Gaza, no habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado, estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Si esto no es un discurso de odio, señores gobernantes del Uruguay, ¿qué es un discurso de odio? Porque aparte de ser un discurso de odio, es el puntapié para una acción política brutal contra los más elementales condiciones de vida de millones de personas, y que tiene consecuencia directa en el asesinato de las formas más crueles de decenas de miles de civiles, incluidos, como decíamos, número récord, triste récord, de niños asesinados por el Estado de Israel. Pero si estas declaraciones, ¿no?, hablar de la población palestina como de animales humanos, de menos que seres humanos, de tratarlos en ese sentido, hay otras expresiones del gobierno de Israel que llevan más aún, que dejan claro la intención final del Estado de Israel de eliminar totalmente a la población palestina del territorio. En noviembre, el ministro del Patrimonio de Israel, uno de los integrantes de la coalición del actual gobierno, lanzaba una declaración pública
diciendo que el lanzamiento de bombas atómicas, un ataque nuclear contra la población de Gaza, era una de las posibilidades que no había que descartar. Y acá el Frente Amplio y el actual gobierno se escandalizan porque en una marcha hay expresiones de repudio al ataque de Israel contra la población palestina de Gaza y llaman a eso odio racial. Por supuesto que nada se puede esperar ni del gobierno ni del Frente Amplio más que la total sumisión a los intereses imperialistas y la más fuerte hipocresía respecto a lo que tiene que ver con las acciones de ese gobierno que absolutamente todo el mundo reconoce como un gobierno genocida que aplica sistemáticamente el terrorismo contra la población palestina, pero que es tolerado absolutamente por todo el mundo, ya que no solamente representa los intereses del imperialismo norteamericano en Medio Oriente y por lo tanto enfrentarse con Israel es enfrentarse directamente con Estados Unidos, sino que también, por supuesto, los propios países de nuestra región y en general los diferentes países del mundo tienen tratos directos con el gobierno sionista. Cabe repetirlo una y otra vez. Manifestarse en contra del Estado de Israel, una creación del imperialismo, originariamente el imperialismo británico, no tiene nada que ver con expresiones antisemitas, expresiones contrarias al pueblo judío, sino que se refiere a la acción política de sectores representantes de los intereses de la gran burguesía imperialista, que tienen una expresión política de defensa de los intereses de estos sectores en el Medio Oriente. El sionismo surge en Europa en el siglo XIX, en las altas esferas del poder de la burguesía europea se va desarrollando esta idea que toma fuerza y adquiere un fuerte apoyo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de Estados Unidos, y que culmina en la creación del Estado de Israel. Ya la creación misma de este Estado, un Estado de carácter que practica sistemáticamente el apartheid, como decíamos, desde su propio origen, tiene en su germen ya esta barbarie que se lleva adelante hoy en día. Cuando se instala por primera vez el Estado de Israel, el territorio que ocupaba originariamente es muchas veces menor que el que ocupa actualmente, y desde sus orígenes lleva adelante una política expansionista y de expulsión de la población árabe que ya vivía en esos territorios, un proceso conocido como la Nakba por el pueblo palestino, un proceso que implicó desde el origen del Estado de Israel la expulsión y la matanza de la población árabe de sus territorios ancestrales y que termina con la existencia hoy en día de más de 5 o 6 millones de palestinos exiliados en campos de refugiados en diferentes países de la zona. Es decir que la existencia misma del Estado de Israel se hace a partir de la expulsión y la matanza de la población árabe de esos territorios. Nunca estuvo planteado la coexistencia entre iguales, la coexistencia en un Estado que englobara las diferentes culturas y que permitiera el desarrollo de las diferentes expresiones dentro de culturales, religiosas, etcétera, en pie de igualdad dentro de ese Estado, sino que desde el origen mismo del Estado de Israel está planteado como un Estado segregacionista, un Estado donde se van a defender con la excusa del planteo religioso absolutamente el seguimiento de los intereses de la gran burguesía internacional en la zona del Medio Oriente. Como decíamos, esto no se puede entender si no se toma en cuenta los intereses imperialistas. Ya es harto sabido la importancia estratégica para el imperialismo de la zona del Medio Oriente, zona de rutas comerciales importantísimas que unen Asia con Europa, zona de recursos naturales importantísimos como el petróleo, por ejemplo, zona de importancia estratégica de tipo militar incluso, con sus fronteras con Rusia, con su cercanía con China, etcétera. Por lo tanto, para el imperialismo es clave tener justamente un enclave absolutamente firme en esa zona,
Más allá de que el imperialismo norteamericano ha generado acercamientos con países árabes como Arabia Saudita, por ejemplo, pero el Estado de Israel sigue siendo el gran reaseguro del imperialismo en la zona. Y esto, como decíamos, la afirmación de este Estado se ha hecho a partir de sucesivas matanzas, sucesivas ofensivas contra la población árabe de Palestina, que ha terminado en, como decíamos, la expulsión del territorio, el confinamiento en zonas sumamente restringidas, o directamente el exilio a aquellos que, por supuesto, sobreviven a las matanzas sistemáticas. Esta terrible ofensiva que se vive hoy en día es la culminación, es la continuación, mejor dicho, porque esto va a seguir, de este proceso. Por supuesto, como decíamos, todos los países latinoamericanos, sea cual y en realidad del mundo, ¿no? Sea cual sea el gobierno de turno, ya sea que sean gobiernos abiertamente de derecha, como el actual, o el gobierno de Argentina con Milei, que lo hace más abiertamente aún, o ya sea que se trate de gobiernos llamados progresistas. En todos los casos hay una política totalmente de aprobación, de respaldo al Estado terrorista sionista de Israel. Para tener alguna idea, ¿no?, de que estos gobiernos, lo que fueron los gobiernos progresistas, cómo se les dio un respaldo político a Israel, y se generaron lazos estrechos con el gobierno de Israel. En el año 2007, el Mercosur firma un tratado de libre comercio con Israel. Como decíamos, la masacre del pueblo palestino no comenzó ahora, comenzó hace décadas. Y en ese contexto, en el año 2007, el Mercosur firma el Tratado de Libre Comercio con Israel. Y en ese entonces no estaba Milei en Argentina, no estaba Lacalle Pou en Uruguay. ¿Quién gobernaba en Uruguay? Tabaré Vázquez. ¿Quién gobernaba en Brasil? Lula. ¿Quién gobernaba en Argentina? Néstor Kirchner. En el año 2010, aún bajo el gobierno de Lula, Brasil firma un acuerdo de cooperación militar con Israel. El mismo año, Mujica firma un acuerdo para entrenamiento de la policía uruguaya por parte del Estado de Israel. Es larga la tradición de los vínculos de los gobiernos de América Latina con el gobierno de Israel y con las empresas militares israelíes que ponen en práctica sus sistemas de seguridad, sus sistemas de armas contra la población civil de Gaza. Los utilizan encima de todo, los utilizan como conejillas de India para probar sus armas, que después las venden a los gobiernos de todos los países, aun cuando se vistan con el ropaje progresista. Cuando decimos que la vinculación es histórica, vale recordar que, por ejemplo, en los procesos de las dictaduras militares que se dieron en América Latina, Israel fue uno de los principales proveedores de armas a esas dictaduras cuando generaron todos los procesos de terrorismo sobre nuestros propios pueblos. Pero no solamente el progresismo sostiene a Israel cuando ocupa los gobiernos, sino que también desde todos sus espacios de acción política y social tiende a buscar siempre el lavado de cara del Estado genocida. En Uruguay, por ejemplo, el PIT-CNT tiene vínculos con la central sindical israelita, Istradut, donde, como decíamos, el proceso de la búsqueda de la legitimación de este Estado, que es, como decimos, un engendro imperialista que tiene una práctica sistemática de persecución racial sobre la población palestina, se da por todos los medios políticos disponibles, tanto por la derecha como por el progresismo y sus aparatos sociales, de acción social, en este caso sindicales. En definitiva, entonces, hay total complicidad de todos los gobiernos, de todos los sectores políticos con estos crímenes que está cometiendo el Estado de Israel contra la población de Gaza y que viene cometiendo desde hace décadas contra la población de Gaza, porque justamente los sectores progres, ya sea del signo que sean, Frente Amplio en Uruguay, el peronismo en Argentina,
Lula en Brasil, etcétera, 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 estos sectores han manifestado una y otra vez, han demostrado una y otra vez ser totalmente serviles a las políticas imperialistas, y por lo tanto, siendo la existencia y las políticas llevadas adelante por el Estado de Israel un elemento central en la política imperialista, no tienen otra opción más que defender ese Estado y cumplir la función de legitimarlo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido plantear el rechazo a las acciones terroristas del Estado sionista de Israel contra la población civil de Gaza, condenar el genocidio que se está llevando adelante, condenar las operaciones de limpieza étnica que está llevando adelante el Estado de Israel, y al mismo tiempo sostener la política progresista de defensa de los intereses imperialistas. Es incompatible la lucha contra el sionismo, la lucha contra la masacre, contra el genocidio del pueblo palestino, con el apoyo a estos sectores políticos que son sostén de ese mismo Estado. No se puede pelear contra el imperialismo si no se combate al reformismo, si no se combate a los conciliadores dentro del movimiento obrero y popular. Por nuestra parte, esto es todo. Muchas gracias.